Hermanos, la parte de la palabra de Dios que vamos a estudiar esta mañana se puede encontrar en la parte leída, Mateo 28. Mateo 28, los versículos 16 al 20. Mateo 28, versículos 16 al 20. Y el tema de la prédica esta mañana es el deber más grande de la iglesia. El deber más grande de la iglesia es el tema para la prédica de esta mañana. Y pensamos primero en esto, hermanos. Pensamos en esto. ¿Qué es el deber más grande de la iglesia? ¿Qué es el deber más grande de cada uno de nosotros? De pronto es orar, leer la Biblia, reunirnos como hermanos en la iglesia, obedecer a Dios, tener reuniones, cualquier cosa, haciendo juntos en la iglesia, ayunando, organizar vigilias. Todo esto es importante, hermanos, pero yo le cuento algo. No es el deber más grande de la iglesia. No es. El deber más grande de la iglesia es otro. Y sobre esto hablamos esta mañana en la prédica. En Mateo 28, versículos 16 a 20, encontramos el deber más grande de la iglesia y el deber más grande para cada cristiano. Hace unas semanas, hermanos, festejemos la resurrección de Cristo en medio de la congregación. La resurrección, Viernes Santo, después la resurrección. El evento más importante en la vida cristiana, el evento más importante en ese tiempo en que Jesús estaba en la tierra. Yo soy la resurrección y la vida, dice Cristo mismo. Sobre esto hemos hablado el día viernes. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice Cristo, vivirá aun si esté muerto. Si nosotros vivimos espiritualmente, hermanos, es solo porque Él nos dio la vida. Por su poder. Y hermanos, la semana que viene recordamos otro evento más, un evento también importante en la vida cristiana. Porque después de la resurrección, Cristo quedó en la tierra por 40 días. Y después de eso, Él subió desde la tierra al cielo, la ascensión. Y en eso vamos a pensar la próxima semana juntos. La ascensión. Pero entonces, entre la resurrección y la ascensión, Jesús estaba 40 días más en la tierra para enseñar a sus discípulos algo que es bien importante. Y no solo para los discípulos, sino también para cada uno de nosotros. Jesús tiene varios encuentros con sus discípulos en esos 40 días. Y uno de estos encuentros leemos también en la parte que hemos leído, Mateo 28. Entonces, lo que sucedió en Mateo 28 era entre la resurrección y la ascensión de Cristo. Versículo 16 lo dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Entonces, esa parte de la palabra de Dios dice que los discípulos tienen que ir a una montaña, una colina en Galilea. Y en esa parte de la palabra de Dios, no es el monte de los olivos donde subió Cristo al cielo. Voy a seguir con este micrófono.
Y entonces en esa parte de la palabra de Dios leemos sobre una montaña, pero no es la montaña donde Cristo subió al cielo. ¿Por qué? Eso sabemos. Porque ese monte está en Galilea. Y Galilea no es la provincia donde está el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es el lugar donde Cristo subió al cielo. Pero el Monte de los Olivos está en Judea, no en Galilea. Y entonces Él está en otro lugar. Él está en el Monte de las Bienaventuranzas. ¿Por qué ese monte tiene ese nombre? Es porque ahí Cristo dio una prédica bien importante. El sermón del monte, en Mateo 5 lo puede leer. Y entonces en esa colina en esa montaña está Jesús con sus discípulos, el monte de las bienaventuranzas. Y ahí tiene un encuentro muy importante con los discípulos, dando una ordenanza bien importante. Pero primero hay otra cosa. Los discípulos encuentran al Cristo glorificado y resucitado. Y eso es algo especial. Tener un encuentro con Cristo resucitado. Esto llena sus corazones con alabanza, reverencia, temor y adoración. Eso leímos en el versículo 17. Porque mira lo que dice el versículo 17. Y cuando los discípulos le vieron a Jesús, ¿qué hacen? Le adoraron. Adoran a Cristo. Y hay algo importante, hermanos, porque que ellos adoran a Cristo significa que Cristo es Dios, porque la Biblia nos dice claramente que solo podemos adorar a Dios. ¿A qué o a quién adoramos nosotros, hermanos? Pueden ser muchas cosas en nuestra vida que adoramos, pero solo Dios es digno para ser adorado. Solo Dios. Y entonces algunos discípulos adoran a Cristo. Pero ¿qué dice ese versículo también? Ese versículo dice también, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dudaban de qué? ¿Piensan de pronto que no es Cristo? ¿No lo reconocen de pronto? Como habían otros que habían otros también que no lo reconocían inmediatamente después de la resurrección. ¿Es eso tal vez? No, es otra cosa. Porque lo que están haciendo los discípulos en este lugar es algo nuevo. Adorar a Cristo como Dios. Y hay un grupo entonces entre los discípulos que tiene un poco la duda. Piensan, ¿eso no es demasiado honor? Eso es lo que está pasando. Entonces por eso están dudando. Ellos pueden ver que un grupo de los discípulos está adorando a Cristo como Dios y hay un grupo que tiene dudas. Y entonces, ¿qué pasa después? Cristo mismo va a estos discípulos para confirmar que lo pueden hacer con confianza. Versículo 18. Jesús se acerca a ellos y dando la plena seguridad que pueden adorarlo como Dios. Porque Él es Dios y lo confirma Cristo. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Una clara confirmación de su poder divino. Qué consuelo es, hermanos, sabiendo que nosotros adoramos a Cristo
todopoderoso. Nosotros somos débiles, pero servimos a un Dios que es todopoderoso. Entonces, para entender esa parte bien y el mensaje también, resumimos un poco. Hay un encuentro. Los discípulos encuentran a Cristo y están a sus pies adorándolo. Porque la verdadera adoración, hermanos, la verdadera adoración hacemos en nuestras rodillas, expresando nuestra pequeñez y la grandeza de nuestro Dios, exaltando a Cristo. Encontramos a los discípulos exaltando a Cristo como Rey, como el Todopoderoso, como el Salvador del mundo, el Redentor prometido, enviado del Padre, Hijo de Dios, Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Qué momento tan especial. Los 11 discípulos adorando a Cristo, estando a sus pies. Y ahora sigue algo importante que tenemos que entender bien, hermanos. ¿Qué dice Cristo? Cristo de pronto está contento con ese grupo de discípulos que está a sus pies, alabándolo, adorándolo. ¿Está contento con ese grupo de 11 personas? Hermanos, a veces como cristianos estamos demasiado contentos. Contentos con el grupo que tenemos, contentos con los hermanos que están presentes, que son parte de nuestra congregación. Y decimos nosotros, este día teníamos una iglesia llena, un culto bendecido, alabando y exaltando juntos a Cristo. No es malo, eso no estoy diciendo. Pero somos demasiado contentos. Cristo tiene esos 11 discípulos que lo están adorando. Nosotros estamos aquí con un grupo de 50. ¿Estamos contentos? ¿Está Cristo contento con esto? Porque hermanos, yo le puedo garantizar, y eso, si estamos leyendo bien esa parte de la palabra de Dios, es lo que está pasando. Porque Cristo piensa diferente. Cristo no piensa en los que están dentro, Cristo piensa en los que están fuera de la iglesia. Y que no le adoraron. Y por eso sigue al versículo 18, en que los discípulos están a los pies de Jesús, adorándolo, glorificándolo, los 11. Por eso sigue el versículo 19. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, por esto dice Cristo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Cristo con esto? Él quiere decir, por tanto yo soy digno para ser alabado y glorificado por ustedes 11. Por tanto, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, a todo el mundo, a todas las criaturas, a todos que son criados por Dios, a cada ser humano. Lo que Cristo está diciendo en esa parte es, no estoy contento con estos 11 a mis pies. Yo quiero todas las naciones a mis pies. Y por eso, vaya. Hermanos, yo le confieso algo. Yo por muchos años no entendí bien ese pasaje. Yo pensé otra cosa. Siempre he pensado que el significado de esa parte era que Cristo estaba diciendo, consolando a los discípulos, diciendo,
Usted tiene que ir a todo el mundo y confía en mí porque tengo todo el poder para ayudarles. Pero eso no es. Eso no es lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo en esa parte, yo soy el que tiene todo poder en el cielo y en la tierra y por eso quiero que todas las naciones me adoren. Eso es lo que está diciendo Cristo en esta parte. Como estos discípulos entre los 11 que no lo estaban adorando. Queridos hermanos, Dios tiene un sueño. Espero que ustedes también tienen sueños en su vida. Pero Dios también tiene un sueño y el sueño de Dios siempre se cumple. Y el sueño de Dios es esto. Y leemos mucho en los Salmos, por ejemplo, sobre el sueño de Dios. El sueño de Dios es esto, que toda la tierra estará llena de su gloria. Eso es el sueño de Dios. Y ese sueño se cumplirá. Y por eso Él no está contento con estos 11 a sus pies. Él no está contento con nuestros 50 aquí en la iglesia. Porque Él está pensando en los que están fuera. Toda la tierra es la meta de Cristo. Por eso, hermanos, el deber más grande de la iglesia es esto: hacer discípulos en todas las naciones. Discípulos que adoran a Dios, discípulos que piensan en su grandeza y majestad, discípulos que hacen discípulos, discípulos que hacen discípulos. Hacer un discípulo a cada ser humano que nosotros encontramos en nuestro camino. Nuestro deber más grande. Hermanos, ¿cuántas iglesias ya son influenciadas por el diablo? Que solo están haciendo cosas y actividades para sí mismos. ¿Cuántas iglesias solo están pensando en sí mismos? ¿Cuántas iglesias no piensan en los que están fuera o solo hablan cosas feas de los que están fuera? No, nosotros no somos del mundo. El mundo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No lo dio a la iglesia, lo dio al mundo, porque Él ama al mundo, Él quiere rescatar al mundo. Y por eso dice, vaya y haced discípulos en el mundo. Eso es nuestro deber. Despertemos, hermanos. La gente se pierde para siempre por culpa de nosotros. ¿Cómo estamos? Como iglesia, ¿cómo estamos personalmente en esto? O para hacer la pregunta más específica, ¿cuántos discípulos ha hecho ya? ¿Cuántos discípulos ha hecho la semana pasada? ¿Cuántas personas en su alrededor empezaron a adorar a Cristo? Mejor dicho, hermanos, mejor dicho, ¿cuántas personas te agradecerán en el cielo por hacerles discípulos de Cristo? ¿Y cuántas personas nos acusarán en el último día cuando estaremos con ellos ante el trono de Dios, diciendo a nosotros, ¿por qué jamás me he contado sobre Cristo? Es mi deber, hermanos, es su deber, más importante que su dinero, que su carrera, que su trabajo.
en este mundo, más importante que su familia, más importante que cualquier cosa. Vayan a ser discípulos. Y tenemos que ser honestos, hermanos. Yo también tengo que ser honesto. ¿No fallamos gravemente en esto? ¿Y cómo lo sabemos que fallamos en esto? ¿Cómo lo sabemos? Es por viendo lo que está pasando en nuestra ciudad. Todos hablamos de la delincuencia. Todos hablamos de las cosas malas que están pasando. Todos quejamos de la policía, de los políticos que solo piensan en sí mismos. Cristo, hermanos, Quevedo es conocido en Ecuador. Tiene fama. Mejor dicho, mala fama. Por el número de los delincuentes que están haciendo sus cosas aquí en nuestra ciudad, ¿verdad? ¿Y eso es culpa de la policía? ¿Es culpa de los políticos? Hermanos queridos, lo que está pasando en nuestra ciudad es nuestra culpa. Es mi culpa, es su culpa. ¿Por qué? Porque en esta ciudad se encuentran más que adoran a Satanás que a Cristo. Esto es el problema fundamental de nuestra ciudad. ¿Y cómo es posible con tantas iglesias en nuestra ciudad? ¿Cómo es posible? Es porque no somos obedientes a lo que Cristo nos manda a hacer como tarea principal para ir y predicar el evangelio a los perdidos. Esto es el problema. Porque la única solución para todo lo que está pasando en nuestra ciudad, hermanos, es Cristo. No es una policía más fuerte, no es un político que sabe hacer las cosas, es Cristo. La gente necesita a Cristo. Esos ladrones que matan sin pensar necesitan a Cristo. Es lo único que puede cambiar la situación. Y por eso necesitamos arrepentimiento. Todos nosotros debemos pedir perdón a Dios por fallar en el deber más grande que Él nos manda a hacer. Predicar el evangelio a todo el mundo y hacer discípulos entre ellos. Hermanos, nosotros tenemos un problema en nuestra cultura. Hay una mentira que muchos creen. Y podemos decir que es la mentira más grande que hay. ¿Y qué es eso? Vivimos, hermanos, en un tiempo, hoy en día, en que la gente cree que el ladrón no arrepentido más grande que muere va al cielo. En ese tiempo vivimos nosotros. Ellos lo cargan a la iglesia católica y hay un hombre al frente que dice: santo es ese hombre. Mentira. Mentira. La palabra de Dios que tenemos nosotros aquí, hermanos, repite cada vez: el que no cree en Cristo está perdido. Esto es la verdad. Y por eso somos nosotros llamados para ir al mundo y predicar el evangelio, porque es la única esperanza para ellos. No hay otro. Esto es la verdad. La semana pasada leí un artículo, hermanos, en internet, que dice que 42% de los habitantes de la tierra no saben de Cristo. 42%, casi la mitad. ¿Por qué? Porque los cristianos son vagos y no predican el evangelio a ellos. Esto es el problema.
Porque para el ladrón más grande hay esperanza, ¿sí lo sabe? El asesino más grande puede ser salvo por el Evangelio, creyendo en Cristo como su Señor y Salvador. Pero nosotros tenemos que contarlo a estos hombres y mujeres que andan en esos caminos. Algunos dicen, pero solo Dios puede cambiar corazones. ¿No es cierto? Nosotros no tenemos el poder de cambiar la gente, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Pero hermanos, hay que saber algo importante. La obra de predicar la palabra, por lo cual Cristo salva, Cristo mismo nos ha entregado a nosotros. Esto puede ver en ese mensaje que estamos estudiando hoy. Llevar el mensaje del Evangelio y hacer discípulos es nuestro deber. Cristo ha puesto esta obra importantísima en nuestras manos, en mis manos, en sus manos. Entonces, necesitamos arrepentimiento y hacer esta obra principal de nuestra iglesia. Y que no seamos contentos con tanta gente en nuestra ciudad que no conocen a Dios. Que no seamos contentos con tanta gente en el mundo que no conocen a Dios. Porque si ellos siguen andando sin Cristo y mueren sin Cristo, estarán sin Cristo en la eternidad. Esto es la verdad de la palabra. Si ellos siguen a Cristo, les espera algo. Si ellos siguen sin Cristo, les espera algo terrible. Y si ellos encuentran a Cristo, les espera algo hermoso. Pero no hay otra opción. La obra principal en nuestra vida. ¿Cómo sabemos que es tan importante? Tal vez usted dice, ya el hermano dice que es tan importante, pero hermanos, padres y madres, voy a darle un ejemplo. Yo sé que ustedes que tienen hijos, yo sé que sus hijos son muy obedientes siempre, ¿verdad? Pero imagínense que tuviera que pedir algo importante 5 veces a su hijo para hacerlo. ¿Qué haría? Si tiene que repetirlo 5 veces antes de obedecer, ¿qué haría? Creo que lo castigaría, ¿verdad? Es un milagro, hermanos, que Dios aún no nos castiga duramente por nuestra desobediencia de no predicar el Evangelio al mundo. ¿Por qué? Porque la orden de predicar el Evangelio encontramos 5 veces en los Evangelios. 5 veces. Aquí en Mateo 28, pero también en Marcos 16, versículo 15. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Lucas 24, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Juan 20, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y Hechos 1, versículo 8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos enfocamos en otras cosas. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Contar el Evangelio. ¿Solo contar el Evangelio? No. Este versículo dice, hacer discípulos. Eso es otra cosa. Predicar el Evangelio, eso es el comienzo. Pero tenemos que andar con esta gente.
andar con ellos, enseñándolos, haciéndolos discípulos. Y ahora piensa usted, allá es obra del pastor. No, es obra de cada discípulo. Haciéndolos discípulos quiere decir imitadores de Cristo. Obediente a los que Cristo nos mandó, dice esa parte de la palabra. Enseñamos todo lo que Cristo ha enseñado. ¿Cómo lo podemos hacer? No lo podemos. Si nosotros lo tratemos de hacer con nuestras propias fuerzas, fallamos. Pero mira la promesa en esta parte. La promesa que es segura. No lo hacemos nosotros. Tenemos la promesa que cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, Dios obrará a través de nosotros a ser discípulos. Versículo 20. Y he aquí, yo estoy con ustedes. Y para confirmarlo, todos los días. Y para confirmarlo una vez más, hasta el fin del mundo. Cuando yo tengo miedo, cuando no tengo coraje de predicar el Evangelio a mi colega, a mi compañero de trabajo, a mi compañero de clase, a mi vecino, a mi amigo, a mi hijo, a mi tío, Él me promete estar conmigo. Cuando estoy desanimado para hacerlo, Él me promete estar conmigo. Cuando estamos mal en esto o desobedientes como iglesia, Él promete estar con nosotros. Cuando tengo miedo y cuando estoy inventando excusas de no hacerlo, Él me promete estar conmigo. No solo una vez, todos los días. No solo unos días, hasta el fin del mundo. Terminamos, hermanos. Vayan, mis queridos hermanos. Vayan, entren al mundo esta semana. No para ser parte de ello, sino para compartir la única y verdadera esperanza que hay. Cristo Jesús. Porque Cristo no nos ordenó para buscar comodidad en la tierra. No nos ordenó para construir castillos y iglesias grandes. Él nos ordenó a hacer discípulos. Y esos 11 discípulos que estaban ahí en el monte de las bienaventuranzas, hermanos. Estos 11 discípulos, sabemos de la historia de la iglesia, que los 11 dieron literalmente su sangre por esto. Por la gloria de Cristo. Porque la gloria de Cristo, hermanos, para ellos era más importante que su propia vida. ¿Es eso en nuestra vida también así? ¿Qué es más importante, nuestra vida o la gloria de Cristo? Porque Cristo quiere ser alabado y adorado, no solo por 11 discípulos, no solo por los hermanos de la Iglesia Divino Salvador. Él quiere ser adorado por toda la humanidad. Y a nosotros nos manda a nosotros para ir al mundo y predicar el Evangelio. Por eso, hermanos, vaya por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todos. Amén. Amén.